Bienvenidos todos y todas a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación y análisis de la contingencia traído a ustedes por los estudios de El Ciudadano. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Rojas, quien es vocero de la organización Deuda Educativa y miembro del estudio de abogados Defensa Educación. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Axel. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí porque vamos a conversar sobre uno de los grandes compromiso de campaña del gobierno del presidente Gabriel Boric. Tú me dirás ahí si es que se cumplió o no, si se cumplió a medias, que tiene que ver con la condonación del crédito con aval del Estado. Tú eres una de las principales figuras de la lucha contra el CAE. ¿Cómo recibiste el anuncio que hizo el presidente Boric en octubre pasado respecto a esta reorganización de la deuda? Porque ahora es reorganización y no condonación. Claro, reorganización y no condonación. Bueno, no lo recibí muy bien. De hecho, en aquella oportunidad yo preferí mantenerme al margen de los medios. Me contactaron varios medios importantes, 12 medios, en donde tuvimos que guardar silencio, justamente porque lamentablemente, comunicacionalmente aquí se ha seguido engañando a las personas, principalmente a los deudores del crédito con aval del Estado, y que no son pocos, son más de 1 millón de personas que tienen este crédito. Porque la condonación, que no era solamente una promesa de campaña del presidente Boric, sino que pasó a ser un compromiso de Estado, a él continuar siendo investido ya como presidente de la República, ofreciendo y ilusionando a chilenas y chilenos que cargan esta pesada mochila de la deuda educativa con una condonación. El proyecto FES es un proyecto, no es una ley, no existe hoy día FINARCAE. El crédito con aval del Estado se va a seguir entregando ahora en marzo de 2025, el próximo año 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y seguimos. Porque el proyecto FES es un proyecto que no se ha presentado todavía en la Cámara de Diputados o en el Senado, ¿no es cierto? No se ha discutido, no se sabe cómo se va a financiar lo principal. ¿Cómo vamos a financiar este nuevo sistema de educación superior con un financiamiento que ya no va a venir de la banca? ¿Va a venir de dónde? No va a venir de la ley de presupuesto, porque tampoco está la ley de presupuesto, que se está terminando ya los últimos alcances de discutir en el Congreso. ¿De dónde viene esa plata? ¿De una sociedad anónima? Mira, te propongo que antes de pasar al tema del financiamiento y el nuevo sistema que propone el gobierno, veamos primero lo que es la propuesta de condonación. Para hacer un poco de pedagogía, expliquemos que el proyecto del gobierno contempla que la condonación se aplique de forma gradual dependiendo de 3 factores: la condición académica, si es que la persona egresó o no egresó de sus estudios, la situación de pago, es decir, si la persona está o no en mora, y el número de cuotas pagadas del crédito respecto al plazo total del mismo. Y si después de esta condonación, dice el proyecto, queda un remanente de la deuda, la persona deberá pagar un porcentaje de entre el 1 y el 8% de su sueldo de forma mensual, y si la persona decide pagarlo en una sola cuota, se aplica un descuento del 25%. No una condonación universal, pero evidentemente. Pero sí se hace cargo de las personas que son más damnificadas por el CAE, como puede ser, por ejemplo, aquellos que no terminaron su carrera y ahora tienen esta pesada mochila, dices tú, de la deuda educativa. No, me parece que son muy buenas intenciones, felicito al gobierno. El tema está en cómo lo van a hacer. Y voy a decir por qué cómo lo van a hacer. En el mes de marzo del año 2024 presenté aquí a la vuelta en la Contraloría General de la República una solicitud de fiscalización y de información por ley de transparencia para que se me informe justamente estos números, adelantándome a lo que se presentó en octubre, saber los números, la contabilidad del Estado, que tiene que ser pública, ¿no es cierto? Tenemos que conocerla todos los chilenos, cómo se distribuyen las platas fiscales, la plata de todos los chilenos, y te voy a contar de que al parecer no tiene esa información. Y esto es lo primero que tengo que señalar, y agradezco al ciudadano abrirme las pantallas y los micrófonos, porque esto es sumamente grave. A mí se me negó la información aludiendo que se trataba de un secreto de interés del Estado, o sea, un secreto de Estado. El financiamiento de la condonación. O sea, la plata. Porque aquí te señalan abiertamente, el presidente Boric ha señalado que primero que iba a condonar el crédito con aval del Estado de una forma universal, ¿no es cierto? Que era su plan inicial, del cual yo participé a través de deuda educativa de su elaboración. No se cumplió. Posteriormente cambia el discurso, y cuando llega al gobierno a través del ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, don Mario Marcel, que ya no iba a ser universal, sino que iba a ser gradual, que es paulatina. Me parece bien. La responsabilidad fiscal es sumamente importante. Coincido con don Mario Marcel y con el presidente Boric al respecto, pero por la misma responsabilidad fiscal es que yo también quise preguntarle a la Contraloría dónde están los números, si calzan o no calzan. ¿Por qué? ¿Y por qué llegó a esto? Porque después de 15 años de trabajo sistemático, investigando cómo funciona el crédito con aval del Estado, y no solamente cómo funciona desde el punto de vista estatal, orgánico y financiero con los bancos, sino también cómo funciona afectando a las familias, no solamente al deudor o a la deudora, desertor o egresado,
sino que la familia, viendo cómo miles de familias han recurrido a mí y a mi equipo para poder salvarlos de eventuales amenazas de embargo, de juicios ejecutivos por millones de pesos que amenazan y asustan a las personas. Yo preferí, bueno, vamos entonces a lo que nos convoca. Yo quiero seguir colaborando con el gobierno. Y en esta colaboración, que siempre se la hemos manifestado desde el año 2013 que existe la deuda educativa, y desde el año 2007 que empecé a trabajar en denunciar temas que tengan que ver con fraudes estatales que tengan relación con la educación, como fue el caso de criminalística LUTEM, en donde el Estado de Chile todavía no se hace cargo de también un anuncio de Estado que no se cumplió, que era la solución y reparación de todas estas personas que estudiamos criminalística. Y no se me puede otorgar la información porque se trata de un secreto de Estado, porque puede entregar cierta inestabilidad nacional. O sea, date cuenta de lo que estamos hablando. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque estamos hablando de mucho dinero, y es dinero que nos sale de otra parte, que no sale de los bolsillos de la gente, del pueblo, del pago de impuestos, de la boleta que te dan cuando vayas a comprar pan, etcétera. Entonces, era un tema de responsabilidad fiscal también para mí, como activista y como director de Defensa de Educación, que es la única una empresa dedicándose a defender la educación pública. O sea, bueno. Pero entonces, para entenderlo bien, Juan Pablo, el problema no es tanto el mecanismo que plantea el gobierno para condonar el CAE, sino la forma de financiamiento, que no está claro de dónde va a salir la plata. Ese es el problema principal para ustedes. Una cosa es que no está claro de dónde va a salir la plata, porque por ley de presupuesto ya no lo hicieron. No hay ninguna glosa que señale este proyecto. Y aparte de un proyecto, no se puede financiar un proyecto, tiene que ser ley. Segundo, viene el tema de que podríamos hacerlo a través de algo que le encanta al gobierno hacer, que son estos tratos directos, para poder llegar a que empresas prestemos servicios al Estado, que me parece bien cuando se hacen las cosas bien. Pero tampoco lo puedes hacer porque tienes que sacar los bancos de la ecuación, si no seguiría siendo un CAE 2.0. Bueno, el nuevo sistema de financiamiento implica la exclusión de la banca del Totalmente, sistema. O sea, los bancos quieren prohibirse esto, pero se quieren ir porque les mancha la imagen, no porque han ganado poca plata. Y tercera vía es crear una sociedad anónima estatal, como el Metro, como el Transantiago. ¿Tú crees que eso merece la educación? Entonces, eso no está claro, y tampoco el gobierno y el subsecretario de Educación Superior lo ha salido a señalar. ¿Y por qué no está claro? Porque para que tú sepas cómo financiar un proyecto de ley que va a ser una operatoria estatal, o sea, una política pública, tienes que primero saber de dónde vas a sacar el dinero. Y para eso tú tienes que entregar un balance de cómo fue tu ejercicio anterior con este decreto que estás reemplazando. Pero cuando tú no tienes los números, y los números no te cuadran, y el propio subsecretario de Educación Superior va a tu casa en la noche a pedirte un poquito de oxígeno para ver qué van a pasar con los números, aquí a mí me saltan las alarmas, porque yo aquí dejo de ser activista, dejo de ser perro bomba, como se me bautizó en algún momento por el mismo ex compañero que están hoy día sentados en el gobierno. Y yo no puedo ser perro bomba. Yo tengo que tener una responsabilidad con mi país, y una responsabilidad con el Estado, una responsabilidad con toda esa gente que pagó sus impuestos, que hoy día no se sabe dónde están. Y más aún cuando Chile sigue perdiendo fondos de dinero tremendo. O sea, los 3 puntos del PIB que el presidente Boric dice que no tenemos en Chile para poder condonar universalmente el crédito banal del Estado, que sigue empobreciendo a las familias y al propio Estado de Chile, desangrándolo. En la tesorería están pagando todo lo que sea con CAE, se tenga que pagar o no se tenga que pagar, lo pagan igual a los bancos, vamos pagando. Suceden cosas tan erróneas como lo que pasó en el norte, en el Salar de Atacama, con el trato directo que de forma ilegal realizó Codelco con Soquimich a espaldas de toda la gente. Hay algo más grave, que al firmar ese trato directo y entregarle a Soquimich la mitad del Salar de Atacama, no la mitad, hay que ser justo, el 49,9%, porque Chile tiene que tener la mayoría, claro, ¿cierto? Sí. Entonces ese 0,1, ese metro más, se cumple la ley de esta macabra ley del litio. El presidente Boric se equivocó, porque el presidente Boric, al ceder la mitad del Salar de Atacama, dejó de recibir como Estado justamente 11.000 millones de dólares, 3 puntos del Producto Interno Bruto, que tendría la condonación del CAE. Claro. Por tanto, presidente, aquí alguien está haciendo las cosas mal, pues los negocios del Estado son los negocios del Estado. Y él tiene que, como principal responsable, hacerse cargo. Más aún una persona que viene del movimiento estudiantil, más aún un diputado que durante sus 11 años de parlamentario no hizo absolutamente nada por detener los abusos del CAE, que nos bypaseó con reuniones, que a través de su movimiento político trató de quebrar a la deuda educativa en un montón de situaciones, y también cuando nosotros decidimos apoyarlo, confiando en él,
quebró también una organización tan bonita y tan revolucionaria como es Deuda Educativa, y que hoy día va a renacer. ¿Cómo el presidente Boric intentó quebrar deuda educativa? Bueno, el presidente Boric que trató de quebrar Deuda Educativa, pero también trató de quebrar Izquierda Autónoma, también trató de quebrar el Estado cuando fue a firmar el acuerdo por la paz sin ser presidente de partido. ¿Recuerden eso? El presidente Pero Boric... tú fuiste militante de Izquierda Autónoma, para la gente que no lo sabe. Yo Sí, eran compañeros de militancia de Gabriel Boric. Sí. Igual que mucha gente gente linda, gente que tiene buenas intenciones, gente con las cuales marchamos en las calles, con las cuales realizamos planes de condonación, planes de mejoramiento social en otras áreas también, como el tema habitacional, como el tema salud. Y que yo sé que están también alertados con esto, o sea, son personas que tienen las convicciones claras, y por eso es también que yo te señalo que a mí el subsecretario, como amigo, me visita, pero finalmente la visita se transforma en otra cosa. Se transforma en el algo... subsecretario Orellana fue a tu casa una vez que se había hecho el anuncio de condonación del CAE. Claro, sí, pero antes de septiembre, que era la fecha inicial. Antes de que se diera a conocer el anuncio. Claro, sí. ¿Ya? Sí. ¿Y qué te pide? Es que eso yo no lo puedo señalar por una conversación privada, pero sí te llama la atención que vaya un subsecretario a las 9 de la noche a... mira, lo principal que me pide, ¿sabes qué? Yo te voy a señalar. Me pide silencio. Y espacio, tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿que no critiquen el plan de condonación? No, que yo no salga a hablar sobre la respuesta que me dio la Contraloría General de la República al respecto, que no me pueden entregar la información de cuánto es lo que Chile le ha pagado a los bancos por concepto de crédito con aval del Estado desde el año 2006, que parte este crédito con Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Bachelet, hasta el año 2024, que es la fecha de presentación del documento, porque quiero saber cuánto es lo que Chile le ha pagado por garantías estatales, cuánto es lo que Chile ha pagado por sobrecargo de cartera, por sobrecompra, etcétera, por participar los bancos en las licitaciones, porque también los premios por participar de la licitación de los 7 bancos. Señor banco, venga, aquí tiene $1 millón para que venga, participe en nuestra licitación, lo atraigamos los bancos. ¿Cuánto es lo que hemos gastado por CAE? Y esa información la Contraloría no la entregó, y eso fue lo que el subsecretario Orellana pidió no visibilizar. Exacto. ¿Por qué no la entregó? La Contraloría no la entregó porque efectivamente algo hay ahí que reviste características de que es un secreto de Estado, y que para que me entreguen la información me dicen que tengo que llegar, esto es lo más absurdo, pero bonito también, porque uno le da una ilusión también de que los parlamentarios trabajan para la gente, con una ley de quórum calificado, o sea, con mayoría absoluta del Congreso Nacional, para que me abran la caja fuerte y decir, hey, aquí está el balance del Estado, del crédito con el Estado. Desde el año 2006 hasta ahora hemos gastado tanta plata. Y así uno puede saber si efectivamente la condonación del CAE cuesta 3 puntos del PIB, que es lo que Boric le regaló a Sokimich, o bien menos, o quizás más. ¿Pero por qué crees tú que hay tanto secretismo en torno a esto? Porque no están los números. Ahora, no están los números no por otra cosa que aquí haya mala organización del Estado, o porque no esté centralizada la información, ¿entendí? O sea, si yo no tengo información en mi empresa, el Servicio de Impuesto Interno me parte, o me puede clausurar, o me puede quitar la personalidad jurídica como empresa. Pero ¿qué pasa con el Estado cuando tiene información financiera? Fíjate que la ley dice, y es claro al respecto, que las empresas, las fundaciones y las corporaciones tenemos que tener contabilidad fidedigna. El año 2007 estuvimos a punto de quitarle la personalidad jurídica a la UTEM, porque la UTEM no tenía contabilidad fidedigna y está en un proceso de legalización, una serie de empresas que habían creado con platas fiscales que venían de fondos desde la educación, y así parte todo este tema. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa cuando el Estado de Chile no tiene contabilidad fidedigna? ¿Qué pasa cuando el ministro Marcel y el presidente Boric hablan de responsabilidad fiscal y que esa es la excusa para no condonar el CAE? Y por otro lado, la Contraloría me dice, don Juan Pablo Rojas, ¿sabe qué? No le muestra la información porque en realidad reviste características de interés de Estado. Entonces, y después va el subsecretario a decirme, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los números no están, no existen, hay que construirlos. Hay que construirlo. Hay que construirlo, o sea, ¿qué hay que construir? ¿Qué? Me está hablando el presidente que esto cuesta 3 puntos del Producto Interno Bruto de Chile y me está diciendo que tiene que construir números para saber qué. Entonces eso a mí me sumió en una tremenda tristeza, un mal gusto tremendo de darme cuenta cómo compañeros, ex compañeros, de más de militancia, de sueños, de ilusiones, de justicia social, de igualdad, de darle a la educación el lugar que le corresponde como derecho social, yo darme cuenta que desde una empresa me doy cuenta que eso no existe y que nunca quisieron hacerlo. Entonces yo ahora desde mi empresa, no desde el movimiento social, desde mi empresa,
es que voy a salir, y ya he salido ya del año 2018, a defender deudores del crédito conal del Estado y seguir denunciando esta corruptela que existe. Entonces, pero Juan Pablo, una consulta. Respecto a la falta de cifra, de cálculo, respecto al financiamiento de la condonación del CAE, o respecto a los recursos que se han invertido de parte del Estado en el crédito conal del Estado, ¿esto crees tú que se debe a una improvisación de parte del gobierno como para no tener los números, o porque en verdad el proyecto de condonación fue una medida como efectista, nomás para cumplir el plan de gobierno sin intención efectivamente de que se aprobara? O sea, yo le agradezco al gobierno del presidente Boric el hecho de que no condone el CAE, porque Defensa de Educación va a seguir defendiendo deudores del CAE y vamos a seguir teniendo fondos para poder seguir haciendo crecer esta bola de nieve que se les viene encima, porque yo no conozco ningún país en donde una empresa haya organizado un movimiento social. Y yo es lo que quiero hacer, efectivamente. Y siendo súper transparente con las lucas, o sea, el financiamiento de dónde viene, sin crear fundaciones, sin crear, no sé, fundaciones tan macabras como la Fundación Mi Casa, en donde se lucra tremendamente usando a niños eventualmente vulnerados, y sí vulnerados, con informes que paga después el Estado, sea lo que sea, informe en papel lo pagamos. De la misma manera que están pagando las garantías estatales de los bancos. ¿Ustedes hicieron la denuncia en el 2024? Todo, o sea, hay CAEs que no tiene por qué el Estado pagárselo a los bancos, porque no cumple con las condiciones y lo pagan igual, de la misma manera que la Fundación Mi Casa recibe plata por cosas que no tienen que pagarse y la pagan igual, y un montón de otras fundaciones que estas personas han creado, ¿cierto? Personas ligadas a partidos políticos y a gobiernos, a exgobiernos, como Correa, dueño de Imagen Acción, y de la fundación que Enrique Correa. Mira, Enrique Correa, yo no tengo nada con que las empresas, o sea, ¿quién soy yo para decir eso? Yo creo que las empresas tenemos que colaborarle al Estado para poder dar servicios que se requieren en el pueblo. Pero hay que hacerlo bien, con una buena calidad del servicio. No lo que hace Correa con su lobby que hace al final para poder sacar plata del Estado, de lo público al privado, para después, quién sabe dónde se hace a fondo. La plata está, Chile la tiene. Y de la misma manera que las empresas, cuando tienen que salir adelante, tienen que hacer planes financieros para poder crecer, el Estado supongo que hace lo mismo. Algo haremos para contar esos 3 puntos del PIB. Y si hay que ir a revocar ese trato directo para que el presidente de Chile cumpla con un compromiso de Estado, habrá que revocar ese trato directo entre Soquimich y Estado, o sea, sí, y Chile, entre Soquimich y Chile. Y entonces la propuesta, para tenerlo claro, entonces la propuesta es que se utilicen los recursos del litio para poder financiar la condonación del crédito conal del Estado. Mira, la propuesta es que se revise el trato directo que existe entre Codelco y Soquimich para revertirlo. No estoy diciendo sacar a Soquimich. Ahora, si tenían que ir a una licitación internacional pública, de la cual Chile dejó de participar, una tremenda posibilidad de crecimiento, de llevar a Chile a un país primermundista, porque la ley del litio dice que hay que crear una empresa nacional del litio, o sea, la fábrica mundial de baterías para los celulares, para todo, para los autos Tesla, los autos eléctricos, ¿entendés? Entonces, ¿te das cuenta de lo que pasó aquí simplemente porque no tienen la información del CAE? Esto abre una brecha tremenda de investigación. Y sí, efectivamente, y que reviertan esto, ¿no es cierto? Y después de eso, esos 11.000 millones de dólares que Soquimich tenía que pagarle al Estado por la mitad del salario de Atacama, que era lo que correspondía, no 1.000 millones de dólares, que es lo que pagó. Que aparte de eso, también hay, lo que yo estoy relatando, también hay infracciones que el presidente comete como funcionario público, o sea, hay eventualmente que habrían delitos funcionarios, eventualmente aquí podría existir eventualmente fraude al fisco. ¿Pero de parte del propio presidente Boric, dices tú? O sea, si yo soy el dueño de la empresa y soy representante legal, yo soy el que se va a sentar cuando tengo problemas con un ex trabajador, él tendrá que responsabilizarse. Si él es el que habló en la radio, él es el que habló ante la gente, él es el que salió prometiendo una condonación universal, que le regaló a una empresa que está ya manchada. O sea, yo no entiendo por qué eso que me sigue ahí. O sea, ¿me entiendes? Entonces, ahí están los fondos de Chile. Claro, pero tú hablas de la falta de transparencia, de la falta de números y cifras respecto a la condonación del CAE, pero de cómo se va de eso hacia el fraude al fisco que mencioné. Buena pregunta. Yo le tengo que agradecer aquí a Francisco Javier Errázuriz Ovalle, porque que el hijo de Frafra, una semana antes que su papá falleciera, y también en un tema ámbito empresa, él también me dice, oye, pero si aquí se unen las luchas.
¿Hay qué, perdón? Se unen las luchas. Entonces, bueno, claro, o sea, ¿cuál es tu lucha? Si soy dueño de Grupo Razo y ¿cuál es la lucha? Y claro que efectivamente se unen las luchas. Y se une la lucha de la educación con la lucha de el litio, y no del litio particularmente, o sea, con la correcta explotación de nuestros recursos naturales. ¿Entendés? Entonces, ahí están los fondos, y no solamente para el CAE, o sea, el CAE aquí pasa a una segunda parte, o sea, aquí hay urgencias más urgentes que condonar el CAE. No, yo entiendo eso, pero mi duda es respecto a la acusación de fraude al fisco que tú haces. Digamos una acusación. Yo estoy solicitando que a las mismas personas, como el subsecretario de Educación, que es un funcionario público, y que él, por ser funcionario público, tiene la obligación de que antes de 24 horas de conocer sobre algún eventual acto que revista características de delito, tiene que ir al Ministerio Público y ponerlo en conocimiento. Claro, pero ¿cuál es ese acto que tú estás El acto hablando? está en que el Estado de Chile no puede pagarle todos los bancos por el CAE porque tenemos, no sé, el caso que presenté, un ex estudiante, un deudor, que fue demandado por no pagar el crédito y que la demanda del deudor que presentó el banco en contra de él no cumplía con los requisitos para que la tesorería, yo hago así para atrás para que los amigos entiendan que aquí está todo junto, está la moneda, está la educación, la Contraloría, está todo. Entonces, para que la gente de la tesorería les pague, tiene que la tesorería ver, ya, aquí, esta persona, Juan Pablo Rojas, cumple con los requisitos para que el Estado pague su 90% al banco de su CAE. No lo cumple, perfecto, no tenemos que pagarlo. No hacen esa revisión. La comisión ingresa, el Ministerio de Educación, es decir, el Ministerio de Educación le entrega una lista que le llega del banco todos los meses, ya estos son los deudores que hay que pagar. Listo, Víctor, reenvíaselo al tesorero, y Víctor se lo reenvía al tesorero, y el tesorero, ya listo, paguemos a los bancos. Y va saliendo la plata, y estoy hablando de 30 millones de pesos, 50 millones de pesos, 7 millones de pesos, 25 millones de pesos, 58 millones de pesos, que es un CAE que prescribimos. Esas son las cifras. A destajo. ¿Y quién controla eso? Aquí hay una fuga. Ahí está el eventual delito, dices tú. O sea, eventualmente hay que investigar, porque yo le quiero decir a don Mario Marcel que a mí también me preocupa la responsabilidad fiscal, y por lo mismo, vamos a la tesorería a ver qué pasa, don Mario, ¿por qué está pagando todo? ¿Quién está revisando eso? ¿Y de eso te habló el subsecretario Orellana también? O sea, me habló muchas cosas, pero lo que sí tengo que señalar, me habló del tema que nos convoca, y aquí, más allá de la amistad, de la militancia, de la formación, de la cercanía y el respeto que nos tenemos mutuamente, hay que hablar francamente. O sea, yo, claro, Víctor, yo puedo silenciarle un tiempo, cuando también le di una solución al tema, como empresa le di una solución. ¿Y cuál es esa solución? La solución que nosotros tenemos es una solución tecnológica. Mira lo importante, que cuando yo le pregunto, ¿cómo voy a recuperar esa información? ¿Cómo va el Estado a recuperar esa información? Porque tienes que hacerlo desde el punto de vista tecnológico. Y ahí viene el problema, que no tienen esa tecnología. Ellos no tienen esa tecnología para poder hacerlo, y tienen que hacerlo a mano. Lo que me dijo. Y esto tiene que venir de la mano de la tecnología. O sea, ¿cómo va a ir a buscar información financiera o hacer un barrido con personas que están buscando datos? No lo creo. No lo creo. Juan Pablo, mencionaste recién, no sé si usaste la palabra decepción, pero algo así me pareció captar respecto a la materia, a la gestión del gobierno en materia educacional. Siendo un gobierno, una generación que venía precisamente de la lucha estudiantil, ¿cómo crees tú, qué crees tú que pasó, que no se le prestó la suficiente atención o no hubo la suficiente fuerza para abordar el tema de educación? Yo creo que para solucionar toda la problemática que existe en educación en Chile, no bastan buenas intenciones y buenas palabras y buenos programas también, porque aquí nos compran con programas que finalmente incumplen como quieren. Aquí faltó ponerle mano dura a decirle basta al sistema financiero. Yo creo que el gobierno le tiene miedo y le tuvo miedo, y claramente Gabriel Boric le tuvo miedo al sistema financiero, que somos los empresarios. Porque él también llegó de una forma extraña y en un momento bastante raro en Chile, inestable políticamente del gobierno. Pero primero Boric tendría que haber hecho que el día 1 de gobierno haber terminado con el CAE y con el financiamiento de los bancos. Y para el ejercicio de la versión renta de ese año, haber terminado con otro abuso, que también Boric puede terminarlo, que es la retención de la devolución de impuestos a deudores educacionales del CAE que boletean, ni siquiera tienen contrato de trabajo, tienen boleta o horario, y que después el año siguiente tributario le sacan toda la plata. Yo también fui víctima de esos 10 años, y que Boric lo puede hacer con un decreto supremo. O sea, es tan fácil con que pasar de las buenas palabras a tener la efectiva voluntad política,
Y el presidente tiene las herramientas para hacerlo. Ahora, efectivamente, aquí hay que hacerlo con responsabilidad tanto fiscal, pero también con responsabilidad de mercado. Tampoco es llegar y quitar una política pública que, más allá de que sea una política pública mala, errónea, ¿no es cierto?, ya rancia de lo antisocial que es, ha servido también de sustento para que los bancos también sigan financiando a la educación privada, que ha crecido enormemente, las universidades privadas crecieron con el CAE. Es una cuestión que ellos tienen que resolver, en realidad. A mí no me compete. O sea, claro, yo pero hablaste de falta de voluntad. Tú conociste al presidente Boric en persona, militaban juntos en el mismo partido. O sea, no estás hablando de una falta, por ejemplo, de mayoría en el Parlamento. Estás hablando de ya algo que compete directamente a la figura personal del presidente. ¿Por qué esa falta de voluntad, crees tú que lo conociste? No sé, o sea, yo no lo veo decir que lo conocí, yo lo vi. Pero fue compañero de militancia. Y traté de juntarme varias veces con Gabriel Boric, diputado, para hablar de los deudores, y también se arrancó, la verdad es esa. Yo tengo que ser bien sincero, el presidente Boric siempre se arrancó de mí. Te lo digo honestamente, porque el presidente Boric nunca creyó en la condonación. El presidente Boric forma parte de una casta política que viene de la alta alcurnia, que no estudiaron con CAE, que no estudiaron fuera de su región, viviendo en una pensión, en donde a las 10 de la noche tienes que desatornillar la ampolleta porque te cortan la luz, ¿cachai? Como lo hicimos muchas personas que tuvimos que salir de Santiago a regiones para estudiar. Entonces, difícilmente personas que hoy llegan al gobierno y que están comiendo en sus poltronas, aquí en el tercer piso, van a saber lo que le pasa a la gente en el pueblo. Entonces, se lo comieron las ansias de poder nomás para el presidente, pero todavía está a tiempo. Ojo, revisemos lo que pasó con Codelco y Soquimich, veamos si ahí están los fondos, si están los fondos, bien, deshacemos los tratos directos, el presidente llama a una licitación internacional pública con todos esos fondos de toda esa gente que quiere participar en esa licitación por explotar el litio, el mejor litio del mundo, del corazón de Chile. O sea, van a destruir el Salar de Atacama, un tremendo patrimonio cultural, ¿no es cierto?, natural. Sí, lo van a dinamitar y los flamencos van a saltar por todos lados, que va a pasar igual, que le toque a Chile lo que tenga que tocar a Chile. Eso es lo que yo quiero que se logre. Juan Pablo Rojas, vocero de la organización Deuda Educativa, miembro de Defensa Educación, muchas gracias por estar con nosotros en Interés Ciudadano. Muchas gracias por volver a Ciudadano, muy contento. Muchas gracias. Y a nuestros auditores les recordamos que pueden permanecer informados de la contingencia nacional e internacional en www.elciudadano.com.